En este video vamos a hablar sobre el teorema de Tales y la semejanza de triángulos. En matemáticas, el concepto de semejanza está muy ligado al concepto de proporcionalidad y ha tenido históricamente un gran número de aplicaciones. Los mapas, por ejemplo, son representaciones a escala de una porción de una ciudad, de un país, etc. Esto es, al final de cuentas, imágenes proporcionales. Se construyen modelos a escala, es decir, modelos proporcionales, por ejemplo, de edificios, un plano, circuitos electrónicos, etc. Todo esto con la finalidad de hacer evaluaciones antes de iniciar sus procesos constructivos. Al igual que el concepto de congruencia, este concepto fue trabajado por los griegos. Igualmente, sus propiedades tienen gran utilidad para un sinnúmero de demostraciones geométricas. Como ya se ha dicho antes, entre el conocimiento geométrico que se le atribuye a los pitagóricos está el desarrollo de una teoría de las proporciones, aunque esta estaba limitada a segmentos conmensurables, es decir, segmentos racionales, o de alguna manera que se podían expresar como razón de dos segmentos. Los libros quinto y sexto de Euclides abordan los temas de proporcionalidad y polígonos semejantes, respectivamente, en los cuales se dice que retomó la teoría de las proporciones de Eudoxio. Se puede decir que para que dos polígonos que tienen el mismo número de lados sean semejantes, es necesario que tengan sus lados proporcionales, pero esto no es suficiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cuadrado cuyos lados sean el doble de los lados de un rombo. Aquí en la figura se puede mostrar un poco de lo que nos referimos y vamos a considerar lo siguiente. Al final de cuentas, estos son dos cuadriláteros que tienen el mismo número de lados y vamos a suponer que sus lados están en la misma proporción, es decir, que por ejemplo el segmento AB entre el segmento A1-B1 está en la misma razón de proporcionalidad que el segmento BC entre B1-C1, etc. Y estos están en razón de 1 a 2, es decir, de alguna manera el cuadrado es 2 veces más grande que el rombo. Sin embargo, queda claro que las figuras no tienen la misma forma y por tanto no coinciden con lo que identificamos como figuras a escala. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué característica o características los hace diferentes? Ya vimos en un video pasado de congruencia justamente este tipo de situaciones en el hecho de que tengan la misma forma depende también de la igualdad de sus ángulos. En este caso, los ángulos del cuadrado son rectos y los del rombo no. Para esto, vamos a tomar una definición para hacer un poquito más formal esta parte de semejanza. Se puede formalizar el concepto de semejanza de figuras diciendo que dos figuras tienen el mismo número de lados, son semejantes si tienen sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientemente iguales. Por ejemplo, si tenemos que dos triángulos ABC y A1-B1-C1 son semejantes, por notación vamos a decir que los triángulos son semejantes por este simbolito que es de aproximación. Supongamos ahora que tenemos dos triángulos semejantes, ABC y A1-B1-C1. Entonces, sus lados correspondientes son proporcionales. Esto es, la razón del lado AB al A1-B1 es lo mismo que la razón de semejanza o la razón de proporción que tienen los segmentos BC entre B1-C1 y la misma razón que existe entre el segmento CA entre C1-A1. En este caso en particular vamos a ponerle nombre a esta proporción, vamos a ponerle un nombre K. La constante K recibe un nombre y se suele llamarse constante de proporcionalidad. Estas igualdades de aquí arribita son equivalentes a las siguientes ecuaciones que tenemos aquí abajo. AB es igual a K veces A1B1.
BC es igual a K veces B1 C1 y CA es igual a K veces C1 A1. Es decir, la constante K es el número por el cual hay que multiplicar la longitud de los lados del triángulo A1 B1 C1 para obtener la longitud de los lados del triángulo ABC. Pero estas ecuaciones son equivalentes también a las siguientes. Ahora, en vez de considerar el triángulo A1 B1 C1, ahora estamos utilizando los lados del segmento, del triángulo ABC. En este caso, la razón de proporcionalidad es el recíproco o el inverso de K. Es decir, la constante tanto 1 entre K, el inverso de K, como K, son números por los cuales hay que multiplicar las longitudes de los lados, en este caso del triángulo ABC, para obtener la longitud de los lados del triángulo A1 B1 C1. Esto es, tanto las constantes K o 1 entre K, indican la escala a que está una figura con respecto una de la otra. En el caso de la semejanza de triángulos, la definición implica que para que dos triángulos sean semejantes, se requiere la igualdad de sus tres ángulos y que haya proporcionalidad entre sus tres lados. Sin embargo, al igual que en el caso de congruencia de triángulos, para poder determinar la semejanza de dos triángulos se requiere solamente de tres elementos, pero no cualesquiera tres. Para poder ver justamente los criterios de semejanza de triángulos, vamos a primero demostrar un par de teoremas que nos van a servir para poder demostrar todos estos criterios y teoremas. Consideremos el siguiente teorema. Una recta que corta dos de los lados de un triángulo y es paralela al tercer lado, los divide proporcionalmente. Este teorema es la proposición 2 del libro sexto de Euclides. Para esto vamos a basarnos en la figura, donde tenemos justamente un triángulo ABC. Y vamos a considerar una recta paralela ABC que corta a los lados AB y AC en los puntos B1 y C1 respectivamente. Aquí en la figura podemos ver claramente cuáles son nuestros puntos y nuestra recta M, que es paralela al lado ABC. Para poder demostrar lo que dice el teorema, que en este caso lo que tenemos que ver es que divide proporcionalmente al triángulo, o a los lados del triángulo, mejor dicho, lo que tenemos que demostrar es que se cumple la razón AB1 entre B1B es igual a AC1 entre C1C. Así, estas razones nos darían justamente lo que queremos demostrar. Para poder hacer esta demostración vamos a comparar áreas de triángulos, por lo que vamos a hacer los siguientes trazos. Vamos a considerar el segmento BC1 y CB1, que serían estas líneas punteadas que se ven en la imagen. También vamos a trazar las perpendiculares vamos a trazar la perpendicular a la recta AB desde C1, que es esta de acá, y cuyo pie de la altura de esta perpendicular, mejor dicho, es H1. También la perpendicular a la recta AC, que en este caso el pie es H2. Entonces ya tendríamos estas dos alturas, las cuales nos van a servir ahorita. Consideramos los triángulos AB1C1, AB1C1, que es el triángulo de aquí pequeñito, cuya altura sería justamente H1. Y también el triángulo BB1C1, que es este triángulo que está un poco más alargado. La altura la comparten ambos triángulos, si se dan cuenta. Vamos a llamar K1 al área del triángulo AB1C1 y K2 al área del triángulo BB1C1. Entonces, si sacamos sus áreas,
podemos obtener la siguiente razón. Considerando K1 entre K2, esto nos va a dar igual a AB1 entre B1B, porque el área de AB del triángulo AB1C1 sería en todo caso base por altura sobre 2, que en este caso sería AB1 por H1C1 por 1/2. En el caso de K2 tendríamos B1B por H1C1 por 1/2. Entonces H1C1 y 1/2 son elementos que son comunes a estas dos, tanto el numerador como el denominador, y por lo tanto podemos eliminarlos. Y justamente lo menciona aquí, ¿no? Ya que por construcción C1H1 es altura tanto del triángulo AB1C1 como del triángulo BB1C1. Y sus bases en este caso que estamos considerando son AB1, que es justamente el elemento que se está quedando como numerador, y B1B, que se está quedando como denominador, respectivamente. Ahora bien, vamos a considerar ahora otros triángulos. En este caso sería el AB1C1 y el CB1C1. Y vamos a llamar K3 al área del triángulo CB1C1, porque el área de AB1C1 ya la teníamos por aquí y le estamos llamando K1. Entonces hacemos la misma razón de áreas, similar a como lo estábamos haciendo hace un momento, y consideramos K1 entre K3. Por la misma razón y por construcción, B1H2 es altura tanto del triángulo AB1C1 como del triángulo CB1C1, que en este caso son estos triángulos de aquí, el CB1C1 y el triángulo AB1C1. Y sus bases son AC1 y C1C respectivamente. Por eso tenemos justamente esta razón, esta igualdad de razones. Pero además también sabemos lo siguiente, hay que considerar aquí algo que es visualmente quizás no tan intuitivo, pero se puede ver claramente porque el área K2 y K3 son iguales. Esto ocurre porque, bueno, B1C1, triángulo, y el triángulo CB1C1 tienen la misma base, que en este caso vamos a considerar que sería B1C1, que es este segmentito de aquí. Y están contenidas entre paralelas, lo que quiere decir que estos dos triángulos comparten la misma área. Estos triángulos son justamente los que tienen este lado como punteado, comparten la base B1C1 y un triángulo tiene al lado C1C y el otro triángulo tiene al lado B1B. Y la altura, bien, aquí no está dibujada, pero puede ser una altura que esté trazado de B1 hacia el lado BC. Por tanto, estos dos triángulos tienen la misma área. Entonces podemos hacer la sustitución y obtener lo siguiente. K1 entre K2 será lo mismo que K1 entre K3. Y podemos hacer la sustitución de las razones que teníamos anteriormente. En esta ecuación y en la ecuación anterior que está aquí, podemos igualar las dos razones y obtenemos AB1 entre B1B es igual a AC1 entre C1C, que es justamente lo que queríamos demostrar. Y todo esto fue a partir de que M es una paralela que corta el triángulo y es paralela al lado ABC. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a considerar las siguientes igualdades. Vamos a demostrar que AB1 entre B1B es igual a AC1 entre C1C y AB1 entre AB es igual a AC1 entre AC. Esta primera igualdad justamente es la que vimos hace un momento y esta es la que queremos ver que es equivalente a la anterior.
Lo que queremos ver es que al final de cuentas, si consideramos el segmento AB1 y AC1, está también la misma razón de proporcionalidad que si consideramos AB y AC, los segmentos completos. Para esto vamos a suponer que AB1 y B1B en razón son igual a la razón AC1 entre C1C. Es decir, partimos justamente de la última razón que obtuvimos en la demostración del teorema pasado. Se tiene entonces que, por estas razones de igualdades, vamos a verlas uno a uno. En este caso, partimos de la igualdad que tenemos aquí. Y a continuación, vamos a considerar el recíproco. Es decir, los denominadores ahora se vuelven numeradores en ambas ecuaciones. Solamente estamos considerando el recíproco. Luego le sumamos 1 a cada lado de la igualdad. Y al final de cuentas, este 1 es lo mismo que hacer la suma de AB1 entre AB1. Y aquí en este caso AC1 entre AC1. Entonces hacemos la suma con estos segmentos y obtenemos la siguiente igualdad. Pero hay que considerar lo siguiente. Esta igualdad aquí, B1B más AB1, es también lo mismo que si yo considero primero este segmento, el AB1, y después le sumo el segmento B1B. Ahora bien, si nos fijamos en la figura, A, B1 y B son puntos colineales sobre la misma línea. Y de hecho son segmentos de la misma línea, o del segmento AB en este caso. Por lo tanto, AB1 más B1B es lo mismo que el segmento AB. Y algo sucede muy similar con el segmento C1C y AC1. Es decir, solamente cambiamos el orden de los sumandos y obtenemos el segmento AC. Entonces, si sustituimos en la última igualdad, obtenemos que AB entre AB1 es lo mismo que AC entre AC1, y haciendo la sustitución, aquí en este caso lo único que necesitamos hacer es nuevamente considerar el recíproco de cada igualdad. AB1 entre AB es igual a AC1 entre AC. Y con esto obtenemos que son equivalentes las razones. En este caso, todas las implicaciones que hicimos aquí fueron pasos que son, pues podemos partir de este último paso y regresarnos. Es decir, son totalmente reversibles. Y pues por lo tanto, las dos igualdades son equivalentes. Ahora bien, este paréntesis nos va a servir para demostrar el recíproco del teorema que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Consideremos entonces el teorema. Si una recta corta a dos de los lados de un triángulo proporcionalmente, entonces es paralela al tercer lado. Vamos a considerar ahora un triángulo ABC y una recta M que corta los lados AB y AC en los puntos B1 y C1 respectivamente. Y va a hacerlo en la misma proporción. Es decir, se va a cumplir la siguiente igualdad de razones, que en este caso es AB1 entre AB es igual a AC1 entre AC, que ya sabemos que por lo que hicimos en el paréntesis anterior, es equivalente a considerar los segmentos AB1 entre B1B igual a AC1 entre C1C. Pero esta en particular nos va a servir un poco más. Ahora bien, ya consideramos que están cortándolo proporcionalmente a los lados del triángulo. Pero en este caso M no es una recta que la esté cortando paralelamente. O mejor dicho, si suponemos que no la corta paralelamente al lado BC, entonces podemos trazar una recta N que sí sea paralela a BC. Para eso estamos haciendo la distinción. M es una recta que la corta en los puntos B1 y C1, y N es una recta que sí es paralela al lado BC.
y que va a pasar en particular por el punto B1 y cuya intersección con el lado AC va a ser el punto D. Ahora bien, por el teorema anterior, dado que n es una paralela, entonces se cumple esta igualdad de razones, que es decir, AB1 entre AB es igual a AD entre AC. Pero también por hipótesis tenemos esta igualdad de razones, perdón. Y entonces podemos hacer la sustitución, porque este lado de la igualdad y este lado de la igualdad son lo mismo exactamente. Entonces podemos hacer esta igualdad, que es considerando justamente los lados derechos de ambas razones, de ambas igualdades, perdón. Entonces AC1 entre AC es igual a AD entre AC. Y aquí es donde viene lo interesante, porque AC1 sería entonces igual al segmento AD. Y esto se tiene ya que el punto D coincide con el punto C1. O mejor dicho, como por hipótesis tenemos esta igualdad, tenemos esta otra igualdad entre razones. Y por tanto, AC1 es igual a AD. Esto entonces nos implica que el punto D coincide con el punto C1. Esto es, si M no es paralela a BC, las rectas M y N que son distintas tendrían dos puntos en común, lo que contradice el primer postulado de Euclides. Por tanto, M tiene que ser paralela al lado BC. Una vez que ya demostramos estos dos teoremas, obtenemos el siguiente resultado. Teorema de Tales. Una recta que corta dos de los lados de un triángulo es paralela al tercer lado si solo si se divide a estos dos lados proporcionalmente. Nosotros hicimos tanto la demostración de una implicación como de otra y las demostramos por separado para no confundirnos tanto con la parte del sí solo sí. Pero el sí solo sí quiere decir que tenemos que hacer una implicación tanto de ida, vamos a decirlo así entre comillas, como de regreso. Es decir, demostramos que una recta que corta dos lados de un triángulo que es paralela al tercer lado, entonces divide a los otros dos lados proporcionalmente. Eso fue un lado de la demostración de este teorema. Y la otra parte es que si una recta divide a dos lados de un triángulo proporcionalmente, entonces es paralela al tercer lado. Si se dan cuenta, aquí hay dos implicaciones, pero usualmente utilizamos el sí solo sí para referirnos a que hay una doble implicación. Este resultado, como su nombre lo indica, se atribuye a Tales de Mileto, a quien se le atribuye el cálculo de la altura de las pirámides de Egipto utilizando semejanza de triángulos justamente. Ahora sí, ya una vez que vimos el teorema de Tales, podemos pasar a los criterios de semejanza de triángulos. Vamos a demostrar uno de ellos y el resto vamos a dejarlos como ejercicios. Vamos a demostrar que si dos triángulos tienen sus tres ángulos iguales, entonces son semejantes. Para esto consideremos dos triángulos, el triángulo ABC, cuyos ángulos interiores son alfa, beta y gamma, como se denota en la figura, y otro triángulo A1, B1, C1, de ángulos interiores alfa 1, beta 1 y gamma 1. Y vamos a suponer en este caso que son iguales los ángulos correspondientes, es decir, alfa es igual a alfa 1, beta es igual a beta 1 y gamma es igual a gamma 1. Para demostrar que estos triángulos son semejantes, se demostrará que sus lados son proporcionales, que es lo que nos interesa al final de cuentas. Ya tenemos que sus ángulos son iguales, lo cual ya cumple como una parte de semejanza. La otra parte sería que sus lados estén en proporción y que tengan la misma proporción entre sus lados. Es decir, queremos demostrar que la razón del segmento AB entre el segmento A1-B1 es la misma razón que la del segmento BC
entre el B1C1 y la misma razón que la del segmento CA entre C1A1. Para poder hacer esta demostración vamos a construir el segmento B2C2 sobre los lados AB y AC del triángulo ABC. Y vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que AB2 es igual al segmento A1B1 y que el segmento AC2 es igual al segmento A1C1. Es decir, estamos forzando que estas igualdades entre lados sean de manera constructiva, pero iguales. Ahora bien, dado que ya tenemos estas dos igualdades de pares de lados correspondientes y el ángulo entre ellos es el mismo, es decir, alfa 1 es igual a alfa, entonces los triángulos A1, B1, C1, que es este triángulo de aquí pequeñito, y el otro triángulo que acabamos de construir, el A, B2, C2, son congruentes por lado, ángulo, lado. Y entonces quiere decir que los ángulos que se acaban de construir, que son interiores de A, B2, C2, que en este caso serían alfa, beta 2 y gamma 2, están en correspondencia con los ángulos del triángulo A1, B1, C1. Es decir, beta 1 es igual a beta 2, gamma 1 es igual a gamma 2 y alfa es igual a alfa 1, como ya lo mencionamos aquí anteriormente. Pero esto quiere decir entonces que, como también beta 1 es igual a beta 2 y beta 2 es igual a beta, porque beta 1 y beta son iguales, entonces estos son ángulos correspondientes. También lo son gamma 2 y gamma. Esto quiere decir entonces que B2C2, que en este caso es el segmento que construimos, es una recta paralela, bueno, es un segmento paralelo al segmento BC. Y por el teorema de Tales tenemos que AB entre AB2 es igual a AC entre AC2. Y también, dado que AB2 es igual a A1B1, es decir, este segmentito de aquí es igual al segmento de acá de este triángulo, y AC2 es lo mismo que el segmento A1C1 de este otro triángulo, entonces podemos hacer la sustitución en esta igualdad por estos valores, obteniendo que se tiene que la razón AB entre A1, B1 es igual al segmento AC entre A1, C1. Y esta sería nuestra primera razón entre lados correspondientes, que es justamente lo que queríamos demostrar, es decir, que el segmento AB entre el segmento A1, B1 tiene la misma razón de proporcionalidad que el segmento AC entre el segmento A1, C1. Ahora nos falta otro lado, nos falta demostrar la proporcionalidad del tercer lado. Pero vamos a hacer algo muy similar. Vamos a construir un nuevo triángulo con vértice ya sea en B o en C, y en este caso, para fijar ideas, lo consideramos en el vértice B. Vamos a suponer que se han seleccionado los puntos A3 y C3 de tal manera que se cumple que BA3 es lo mismo que B1A1 y B1C1 es lo mismo que BC3. Y nuevamente tenemos que son triángulos congruentes, el que acabamos de construir, este de aquí, con vértices en B, A3 y C3, es congruente con el B1A1, C1. Y obtenemos la misma igualdad entre ángulos. Por el mismo teorema de Tales, y debido a que la recta A3, C3 es paralela al segmento AC, obtenemos entonces que la razón del segmento BA entre el segmento BA3 es igual al segmento BC entre el segmento BC3, que en este caso serían este segmento entre este, da la misma razón entre BC y BC3. Y ahora bien, como estos segmentos que acabamos de construir son iguales que los del triángulo B1A1C1,
Entonces podemos sustituirlos y obtenemos la siguiente igualdad. Partiendo de esta razón, de esta igualdad de razones, perdón, obtenemos esta otra, que en este caso quiere decir que el segmento AB entre el segmento A1-B1 está en la misma razón que la del segmento BC entre B1-C1. Con esto acabamos la demostración de que justamente si este triángulo, el A1, B1, C1, tienen los mismos ángulos que el del triángulo ABC, entonces están en proporción sus lados y por tanto son semejantes. Vamos a observar aquí que en este caso, como la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suman dos rectos, entonces basta con que tengamos solamente dos ángulos respectivamente iguales para que los triángulos sean semejantes. Los otros dos teoremas de semejanza vamos a enunciarlos a continuación, pero como les mencioné, vamos a dejarlos como un ejercicio de práctica para ustedes. Si dos triángulos tienen un ángulo igual y los dos lados adyacentes a este proporcionales, entonces son semejantes. Esto es, tienen sus otros dos ángulos respectivamente iguales y el tercer lado está en la misma proporción. Y el tercer teorema, en este caso, por cierto, no lo mencioné, el teorema que demostramos es el teorema del criterio ángulo, 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 porque estamos considerando que los tres ángulos son iguales. En este caso, estamos considerando un ángulo igual y dos lados adyacentes a estos proporcionales. Entonces, son dos lados y un ángulo. Lado, ángulo, lado. Y el último teorema, o criterio, dice lo siguiente. Si dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales, entonces son semejantes. Esto es, tienen sus tres ángulos respectivamente iguales. Este último criterio es lado, lado, lado. Bueno, y con esto concluimos esta parte de proporcionalidad. Vamos a continuar después con el teorema de Pitágoras y otros teoremas importantes.